Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Mi Madre la Iglesia. Es una página o una cuenta que se ha creado para estar más cerca de Dios, donde se irán colocando variedad de temas católicos para que entremos en esa sintonía con Dios. Vamos a ver temas teológicos, vamos a ver una variedad de cosas hermosas. En el caso mío, pues muy agradecido con Dios porque después de haber caminado por el protestantismo y terminando con los testigos de Jehová, durante 4 años me he encontrado nuevamente y he regresado a mi casa, que es esa Santa Madre Iglesia Católica. Por eso los invito de que estén visitando esta cuenta, esta página, para que descubramos la forma más fácil y segura de enamorarnos de Dios, de llegar a Él. Tengan en cuenta algunos enlaces que se van a colocar a través de YouTube, donde hay temas sobre mensajes subliminales, temas sobre la confesión, sobre la Eucaristía, sobre el cielo, purgatorio, infierno, sobre los sacramentos como tal, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, cómo buscarla, como seres humanos, qué conflictos tenemos, tantas preguntas que a veces no hallamos respuesta. Esas respuestas a veces equivocadas que conseguimos porque de pronto no estamos bebiendo de esa fuente pura que es del Espíritu Santo de Dios, y nos llenamos de pronto a través de páginas que nos confunden. Hoy les digo que este espacio ha sido creado para la mayor gloria de Dios, para que sepan que tenemos a la Santísima Virgen María como nuestra Madre, acompañándonos y dirigiéndonos. Y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de este espacio, de este canal. Quédense con nosotros y confiando en el Espíritu Santo vamos a aprender desde Él. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muy bien, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre el Halloween. Pero antes de esto vamos a analizar algo muy importante para nosotros los católicos, que es el Día de Todos los Santos. Porque como es que el Halloween se celebra el 31 de octubre, nosotros los católicos celebramos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. ¿Qué es este día? Es muy importante, ¿por qué? Porque esto es una tradición católica que es instituida en honor de todos los santos, conocidos y desconocidos. Nosotros vemos que hay algunos santos que ya han subido o los han elevado a los altares, otros que nosotros no los conocemos, que viven dentro de nuestro mismo ambiente, que se han santificado dentro de su misma profesión, dentro de su familia, dentro de su hogar. Personas buscando la santidad han llegado al cielo y de esta manera se han santificado. Por eso muchas personas son santos y nosotros ni siquiera los conocemos, pero Dios, nuestro Padre Creador, sí sabe quiénes son y están compartiendo con Él los deleites del cielo. Esto se hizo también a través del Papa Urbano IV para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. ¿Por qué se dice que morían el mismo día? Debido a las persecuciones que han existido durante toda la historia, generalmente eran varias personas defendiendo la ley de Cristo, defendiendo a Jesús, siendo esos testigos que decían yo soy de Cristo, yo creo en Dios, y pues lamentablemente no moría uno, sino que morían muchos. Pero la Iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. ¿Pero qué tiene que ver esto de la fiesta de todos los santos, el Día de Todos los Santos, con relación al Halloween? Pues ustedes saben que el enemigo, llamado demonio, llamado Satanás, es el payaso de Dios. ¿A qué me refiero con el payaso de Dios? Que él quiere siempre estar imitando todas las cosas y ver cómo daña todas las celebraciones que tenemos nosotros los católicos en nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, como nosotros tenemos esa fiesta del 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, él la quiere opacar con la fiesta del Halloween del 31 de octubre. Porque si nosotros el 1 de noviembre nos vamos a reunir para celebrar esta fiesta, pues el que quiere que nosotros compartamos de una fiesta completamente pagana, perdamos esa comunión con Dios. Y entonces lo que queremos hacer bien al siguiente día, pues lo estamos empezando a hacer mal, porque estamos participando de las obras de la oscuridad. ¿Qué es el Halloween? El Halloween, esta palabra de Halloween es usada por primera vez en el siglo XVI aproximadamente.
Es una palabra inglesa que significa All Hallows Eve, que también se dice All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Esto se origina de los celtas. Halloween tiene un origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. El Samhain se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta. Los celtas consideraban esta fecha como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura. Resulta que los celtas eran unos sacerdotes paganos que celebraban una cantidad de cosas y tenían una cantidad de agüeros. Hoy vemos muchas de estas cosas en la nueva era, porque la nueva era recoge de todo, de cada creencia, de cada culto, de cada secta. Toman algunas prácticas de los celtas. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada de Samhain, permitiendo a los espíritus, ya sean buenos o malos según ellos, pasar a través de esta festividad. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. O sea que era una especie de fiesta llamando a estos seres del otro mundo. O sea que aquí tenía que ver lo que se llama el espiritismo. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Por eso ellos colocaban máscaras, disfraces, vestimenta de cierto tipo para ahuyentar a estos espíritus malignos. Lo cierto es que si nosotros como católicos tenemos conocimiento, en ese momento en que ellos invitan a estas personas o a estos seres espirituales, realmente no están llegando seres de la luz, porque dice el Señor que entre los vivos y los muertos hay un camino insondable. O sea, quien se manifiesta en todo espiritismo y ocultismo realmente es el demonio, son espíritus malignos. Por eso el Señor nos prohíbe en su palabra tener cualquier tipo de prácticas de este tipo, porque realmente el que viene a jugar con nosotros es ese payaso, que es a imitar y a dañar a esos hijos elegidos por Dios a través de ese sacramento, el bautismo, donde comenzamos a ser hijos adoptivos de Dios a través del bautismo. Y entonces Él quiere que dañemos nosotros esa gracia que el Señor ha colocado en nuestra vida a través de los sacramentos. Entonces nos damos cuenta por qué no hay que celebrar ciertas cosas que no tienen raíces verdaderamente católicas, verdaderamente cristianas. Entonces nos damos cuenta que de todas maneras la Iglesia trata de cristianizar ciertas festividades. No estamos diciendo que está cristianizando el Halloween el 31 de octubre, sino que recordemos al Papa Gregorio III en el año 731 y a Gregorio IV en el año 827. Ellos intentaron suplantar una festividad completamente pagana por una festividad cristiana, católica, que se celebra el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Por eso se trasladó del 13 de mayo al 1 de noviembre, para opacar una festividad pagana que se celebraba ese día del 31 de octubre. Esta festividad lógicamente llega a los Estados Unidos. Por eso ustedes ven que en Estados Unidos esta fiesta del Halloween está muy arraigada, y ahí es donde salen lo que se llaman las calabazas gigantes, huecas, con una vela dentro. Ustedes se dan cuenta que hoy en día el Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y también el canadiense. Algunos países latinoamericanos, como nosotros aquí en Colombia, pues se celebra esta festividad que realmente no es una festividad de luz. Se ofende realmente el corazón de nuestro amado Jesús y tiene tradiciones del paganismo, porque según ellos es la unión o la cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Nosotros somos hijos de la luz, de la vida, no de la muerte, que todos tenemos que morir y algún día resucitaremos, pero no debemos celebrar festividades a la oscuridad y a la muerte. ¿Cómo han llegado estas festividades a nuestro continente? Pues muy fácil, ese enorme despliegue comercial. Nos empezaron a mostrar cómo los niños en Estados Unidos, esos niños norteamericanos, correteaban por las calles disfrazados de duendes, fantasmas, demonios, brujas, pidiendo dulces, golosinas. Y eso queda grabado en nuestra mente y en la mente de muchas personas. Entonces el niño ve esto y dice, ay, yo quiero tener el disfraz de Spider-Man, el de Superman, yo quiero disfrazarme de vampiro. Y los papás, nosotros los papás a veces somos muy condescendientes, y que de pronto si yo no participo de esta fiesta y que mi hijo se disfrace, pobrecito, mi niño se va a traumatizar. Yo les digo una cosa, yo tengo 3 hijos, y los 3 hijos que tengo, ninguno se ha disfrazado en ningún año.
Y ustedes pueden hablar con ellos y ellos no están traumatizados de ninguna forma, porque han entendido el significado del Evangelio, saber que Dios es uno, es ese Dios de la luz, y no tengo por qué participar en cosas de la oscuridad. Pues se les celebran otras cosas, un cumpleaños, se le hace ver a los hijos que hay otras celebraciones que son más importantes, que son más bonitas, el día de su nacimiento y cuántas festividades católicas, el día de la Navidad. Entonces hay que resaltar en nuestros hijos este tipo de valores, porque indirectamente los vamos nosotros entregando a prácticas que son contrarias a la fe católica, son festividades completamente paganas. Entonces más adelante yo hago que se disfrace de bruja, yo hago que se disfrace de demonio. ¿Cómo así? Hay gente que dice, no, pero eso no tiene nada de malo. Yo le puedo poner un disfraz de la Virgen María, de un angelito, lo puedo disfrazar de muchas cosas angelicales. Pero es que no se trata del disfraz que usted coloque a su hijo, se trata de la celebración que se está dando ese día. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Son de religiones paganas que no creían en Dios y que creían en una cantidad de abominaciones. Yo estuve trabajando varios años con algunos sacerdotes, entre ellos un sacerdote exorcista, y pues yo le colaboraba en lo que más podía allá en su parroquia. Y vi muchas cosas de personas que llegaban con problemas espirituales, problemas muchas veces que llegaba hasta lo que se llama la posesión diabólica. Y mirábamos jóvenes, niños que se empiezan a meter de pronto lo que se llama en el ocultismo. Y estos jovencitos jugaban a la tabla Ouija y resultaban poseídos por cantidad de demonios. Se ha escuchado también, hay gente que dice el demonio no existe, el demonio es lo malo que hay en la persona. Si yo nego la existencia de Satanás, tendría que negar la existencia de la Biblia, porque realmente Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra tuvo que reprender a muchos espíritus malignos y liberar y sanar personas que eran oprimidas por estos demonios. Sabemos que una batalla en el cielo, y en esa batalla el enemigo arrastra la tercera parte de las estrellas de esos ángeles que brillaban y los lleva con él, oscureciendo su pensamiento y renegando de Dios completamente. O sea que es un ente espiritual, es un ser espiritual maligno. Si ustedes quieren investigar un poco más, en la Procuraduría General de la Nación, aquí en Colombia, sacaron un libro que se llama Las Tribus del Diablo, un departamento de la Procuraduría General que estudia generalmente todo lo que ocurre en nuestro país, y le colocaron las tribus del diablo porque esto fue hecho a través del conocimiento que tenía la policía. En aquella época lo hacían a través del DAS, de la SIJIN, de ritos satánicos que se realizaban y que aún se realizan, y mostraron las formas como hacían estos ritos. Hay fotos en este libro, cómo mataban a los jóvenes, y en el momento que la fiscalía hace los levantamientos encontraban tatuajes de diferente tipo en el cuerpo de estos muchachos, y por la libertad de culto pues ellos pueden reunirse. El problema es que a nivel mundial se pierden muchos niños, toman animales, gatos, diferentes tipos de animales para sacrificarlos el día del 31 de octubre y en otras festividades que tienen los satanistas. Yo le hice una entrevista a un joven y a su hermano. Realmente ellos estuvieron abandonados por su madre. Vivían solamente con el papá, y el papá trabajando no podía estar pendiente de la crianza de sus dos hijos. Y cada uno cogió un camino diferente, y este joven de pronto buscando ese amor de mamá, buscando ese amor que necesita cada niño dentro de su hogar, encontró una muchacha que empezó a brindarle cariño y empezó a brindarle amor, y él se enamora de ella. Resulta que esta niña también era muy joven, no sabemos qué problemas tenía, y en un sitio llamado Candelaria, aquí en Bogotá, la niña lo llevaba allí y empezaron a participar porque la niña pertenecía a una secta satánica, ¿sí? Pero pues él no iba que porque le gustara, que porque simplemente por seguir a esta muchacha, porque ya le estaba dando el cariño que generalmente no había encontrado en su casa. Y empiezan a participar de muchas cosas, hasta cuando una vez él le tocó huir porque lo iban a sacrificar en una secta de estas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Yo tengo esa entrevista, se le hizo, él dijo, no, yo me cubro la cara porque pues de todas maneras no son enemigos pequeños, ¿sí? Va gente de la farándula, estas sectas, va gente de la política y se hacen cantidad de prácticas allí. Me dieron a tomar unas cosas dentro de una ceremonia y cuando yo me viera que estaba dopado, y cuando me di cuenta estaba amarrado y me iban a sacrificar en una secta, pero gracias a un amigo que me hice allá, que también llegó por una muchacha, él se dio cuenta de lo que se iba a hacer y me liberó, y yo como pude salir huyendo de esa secta. Y me dice este joven, me dice, la gente no entiende, la gente disfraza a sus hijos un 31 de octubre,
pero realmente lo que se celebra en aquella fiesta del 31 de octubre se está celebrando es el Año Nuevo Satánico, o sea que en ese día se celebra el cumpleaños, se puede decir que el cumpleaños de Satanás, o sea que es una fiesta que a nivel mundial se congregan en diferentes partes del mundo. Nos damos cuenta que existe algo que se llama la Wicca, que es una asociación de brujos a nivel mundial, y el 31 de octubre se reúnen y hacen sacrificios, y hacen una cantidad de cosas. Por eso les recomiendo, entre comillas, el libro que les estoy comentando, que se llama Las tribus del diablo, que lo sacó la Procuraduría General de la Nación. Hay que tener mucho cuidado porque más o menos en la mitad del libro, pues la persona que hace este libro pues es un investigador, ¿sí? Y la persona pues en la parte espiritual pues no tiene mucho conocimiento y coloca en la mitad del libro cómo es un ritual satánico con todos los textos de lo que se debe decir en una misa negra, comparándola con una Eucaristía católica que la saca después en una hoja más adelante. Y lamentablemente una niña que tomó este libro en sus manos leyó el libro textualmente y al llegar a esa parte donde estaba el ritual satánico de la misa negra, leyó todas las invocaciones que estaban a los demonios y esta niña llegó poseída a donde este sacerdote exorcista. La tuvimos allá hasta que se logró descubrir por qué había llegado esta niña con tantos problemas espirituales. Hay que tener mucho cuidado, pues lamentablemente el que hizo este libro, de pronto él ni siquiera cree que la gente pueda salir con posesiones diabólicas, con vejaciones, con obsesiones diabólicas. Pero es así, el Señor dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas. Hay muchos exsatanistas, personas que se han salido de estas sectas satánicas. No puede escuchar los testimonios de estas personas. Ellos dicen que realmente estos grupos satánicos sacrifican a jóvenes, niños, animales. Esto no es para que la gente se asuste, es para que nos demos cuenta de que así como hay gente buena y escogida por el Señor, el enemigo también utiliza sus instrumentos del mal para hacer daño. Miles de personas han adoptado sin saberlo costumbres satánicas. Uno dice, no, es que es de moda que los jóvenes se vistan de negros, ¿por qué está de moda que se manden a tatuar, que se coloquen piercings, que se hagan una cantidad de cosas? En este momento nos estamos dando cuenta de que llegan muchos conciertos de rock aquí a Colombia. Y se ha mirado, pero es que el rock como tal, sus raíces no es que sean malas, sino que el enemigo lo ha utilizado para empezar a desvirtuar una cantidad de cosas. Entonces ya viene lo que se llama el heavy metal, el black metal, y ya hay tendencias en cuanto a lo que es la música y en cuanto a lo que es el rock, que tienen que ver con la muerte y los sacrificios. Entonces los jóvenes muchas veces tararean estas canciones sin saber el contenido de lo que traducen del inglés al español, y son lo que se llaman realmente unas misas negras. Y de pronto no se reúnen con personas satánicas, lógicamente, porque se iniciaron fue por el movimiento de la música y del rock, pero a través de esta música y de sus mensajes subliminales, nuestros jóvenes empiezan a tener comportamientos muy variados, se empiezan a encerrar, no quieren compartir con sus papás. Cuando uno los ve que empiezan a llegar con un tatuaje en un brazo, luego que en la espalda, luego que en el tobillo, con unas prendas negras, y empiezan a escuchar este tipo de música y se vuelven rebeldes de una u otra forma, y el mensaje subliminal va cumpliendo el propósito en ese joven. Hay que tener mucho cuidado, no nos damos cuenta, pensamos que es por las modas. Resulta que los medios de comunicación nos están metiendo a través de tanta propaganda, de tanto comercial, todas esas tendencias que vienen de Europa y de Estados Unidos, y nosotros creemos que si no participamos de eso, pues estamos pasados de moda. No, eso no es así. Nosotros tenemos que ser lo que somos, tener una personalidad definida. Nos damos cuenta que en estos ritos, esta gente matan estos gatos, matan perros y beben la sangre de estos animales, a pesar de que ustedes digan que no lo puedan creer. Por eso se lo digo, no se lo está diciendo Jorge aquí hablando en esta conferencia. Compren un libro que, vuelvo y les digo, se llama Las tribus del diablo, de la Procuraduría General de la Nación, y es sacado de las investigaciones que ha hecho el DAS y que ha hecho la SIJIN, que ha hecho la policía a través de las sectas satánicas, las capturas que ha hecho, los sitios donde han hecho redadas y los rituales que han encontrado y la cantidad de cosas que se ven. Esto no es un invento. Si lo habla la Procuraduría General de la Nación,
tengamos cuidado, no es que nosotros los católicos, las personas de oración, nos inventemos cosas para meterle miedo a la gente, no. Además, esto no es para infundir miedo en la persona, es para que nos preparemos y digamos, Señor, tú eres lo más grande, el enemigo es una criatura como nosotros, que escogió el mal, así como yo también puedo escoger no seguirte y seguir el mal. Dame de ese Espíritu Santo que quiero amarte y servirte y solamente ver esa luz, esa guía encendida que es ese Santo Espíritu de Dios que nos dirige en todo momento al camino de la salvación. Sigamos con la charla, vamos a decirles nuevamente, tengan cuidado con sus hijitos, a la gente le gusta mandar sus hijos solos, mire cuántas personas, cuántos violadores, cuántas cosas pueden ocurrir, hay tanta maldad, sabemos que la gracia sobreabunda, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está la oscuridad? Pero ahí sí, como decimos en Colombia, ¿por qué tenemos que dar papaya con nuestros hijos? No, no, no. Entonces nos damos cuenta que realmente lo que nosotros o en el mundo se llama el Halloween es un triste retorno del antiguo paganismo que no se ha ido de nuestros hogares. Nosotros vivimos de una religiosidad popular. Nosotros decimos que somos católicos, que seguimos a Dios, que lo amamos, vamos a misa. Pero ¿en cuántos hogares uno llega y encuentra la mata de sábila colgada detrás de la puerta? Encuentra las cintas de colores, encuentra herraduras. ¿Por qué? Porque realmente tenemos una fe muy débil. No estamos pensando que Dios realmente es el dueño de nuestras vidas, que si Él es el Rey, nosotros somos sus príncipes. Si nosotros le oramos a Dios y vamos al Santísimo Sacramento, Él nos lo concede. Pero nosotros no, nos gusta que nos lean las cartas, el cigarrillo, el chocolate, el tinto. ¿Cuántas cosas hay dentro de los diferentes estratos? Si nos vamos a un estrato más alto, tipo 5, 6 o más arriba, nos damos cuenta que les gusta que le lea la carta astral. Tenemos que creer entonces en la astrología, en una cantidad de cosas de maestros ascendidos. Entonces la nueva era nos mete en una red donde como que no podemos salir. Y dentro de esa religiosidad popular mezclamos nuestro cristianismo, ese catolicismo que debe ser puro porque fue instituido por Jesucristo. Lo mezclamos con un poco de cosas del paganismo. Entonces miremos si esta fiesta del Halloween es una fiesta que no es de Dios, porque yo, siendo un hijo de la luz, católico, creyente, que tengo opción a la vida eterna, que me confieso a través de los sacramentos, que fui bautizado, ¿por qué tengo que meterme nuevamente en el barro o meter a mis hijos en ese barro, a embadurnarlos nuevamente, como si fuera una fiesta solamente de niños, normal? No, por favor, eso no puede caber en una cabeza de un católico. ¿Por qué tenían estas prácticas estos sacerdotes celtas? ¿Por qué tenían que disfrazarse con apariencias de brujas, de fantasmas, de monstruos? Porque no conocían el verdadero amor de Dios y ellos vivían aterrorizados ante las fuerzas de la naturaleza, todas estas cosas espirituales que los atormentaban. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso quedó mezclado con el cristianismo, porque la mayoría de todos estos pueblos celtas se cristianizaron, pero no todos renunciaron a las costumbres paganas. O sea que la conversión no fue completa. Algunos se convirtieron como algunos de nosotros católicos, que nos entregamos completamente renunciando a toda cosa que pueda contaminar nuestra vida. Pero así como hay católicos tibios que comparten de una cosa y que van donde el hechicero y van donde el brujo y van a que le lean aquí y allá y también van a misa, pues son aquellos católicos tibios que se quedaron como los celtas que se cristianizaron a medias y siguen teniendo este tipo de prácticas. Se mezcla la verdad, la media verdad con la media mentira. Eso es lo que pasó con estos grupos. Por eso nosotros tenemos el ejemplo de los santos. Tenemos que orar para que nosotros también seamos santos, porque es que nosotros los católicos a veces pensamos que es que la santidad solamente fue para Santo Tomás, para Santa Teresita, para San Martín de Porres. No, la santidad es para todos nosotros, porque es que las personas que llegan al cielo tienen que ser santas. En el cielo no se recibe que porque es bueno. Es que esa persona, ese señor es tan bueno y hace obras de caridad. Yo puedo ser bueno y hacer obras de caridad, puedo ser buen papá, puedo estar respondiendo por todos mis hijos. Pero si yo no cumplo con los mandamientos de la ley de Dios y tengo prácticas de pronto de ocultismo, espiritismo, de esta cantidad de hechicerías y de cosas, pues lamentablemente, por muy bueno que sea, yo no puedo entrar al cielo. Al cielo solamente entran los santos, no solamente son los que han llevado a los altares que encontramos en las iglesias. Tú y yo podemos ser santos, por eso hay que luchar, hay que seguir para adelante. Dejemos de creer en esto de que
bueno, que sí hay la maldad, la brujería, hay estas cosas porque el enemigo trabaja a través de estas cosas, pero dejar de estar pensando en que voy a disfrazar a mi hijo de bruja, de duende, de Drácula, de monstruos, así sea de un santico, eso no es, por favor, purifiquemos nuestra fe, son costumbres paganas. A través de esta charla yo podría explicarles qué quiere decir el trick or treat que llaman, el truco regalo, el tricky tricky Halloween que decimos acá en Colombia. Y hay muchas cosas de la festividad, pero es que no nos interesa poner en alto y explicar un poco de cosas que no tienen fundamento. A mí me interesa más es que ustedes entiendan el significado y el valor de lo que es ser uno santo y llegar a amar a Dios, no ofenderlo de ninguna manera. Jesucristo es la victoria sobre el mal. La cultura moderna, jactando de ser pragmática y científica, ha rechazado a Dios por considerarlo un mito ya superado. Las personas nos ponemos a ver, porque yo hablo por mí mismo, en otra época cuando vivía en el paganismo, llenaba mi vida, ese vacío que hay en mi alma, con cosas del mundo, pensando que eso era lo máximo, pero realmente no. Quien llena nuestros vacíos, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, el único que lo puede hacer es Dios. El hombre de hoy en día retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo, porque ha tomado otro disfraz, ha tomado otra apariencia con lo de la nueva era, ha cambiado a Dios por el demonio. No es de extrañar entonces que vivamos en una cultura de la muerte en la que millones de niños son abortados cada año y muchos más mueren de hambre y abandono. Es más fácil dejarse llevar por la corriente de la cultura y regresar al miedo, a la muerte, aún más allá sin Dios, porque sin la fe el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no puede dominar. Busca de alguna manera con sus ritos exorcizar las fuerzas superiores. Por favor, hermanos, como católicos, profesemos una sola fe a Jesucristo, que es el que nos libera de la muerte. Solo Él es esa luz que puede brillar en la oscuridad a través de esos desiertos espirituales, de esos inviernos que a veces nosotros los seres humanos vivimos. Él nos protege de la monstruosidad de Satanás y de los demonios. Tampoco vivamos asustados y que a todas le estemos diciendo es que el demonio y todo es el demonio y que me pasó, no es que el demonio. No, mirémonos interiormente, porque a veces es esa falta de fuerza de voluntad que hace que cuando vengan esas tentaciones nosotros caemos como borregos. Sí, el enemigo ataca, pero en parte nosotros tenemos el 90% de la culpa, porque si Jesucristo fue tentado por el enemigo, se hizo hombre siendo Dios, nos da el ejemplo vivo de que nosotros somos hombres como lo fue Él también, y pudo Él contrarrestar esos ataques apartándolo de su vida. Nosotros lo podemos apartar recibiendo los sacramentos, estando frecuentemente confesándonos, recibir el sacramento de la reconciliación constantemente. ¿Hace cuánto no se confiesa? No, yo desde que hice la primera comunión. No, yo desde que me casé. No, por favor, seamos católicos, que tengamos esa coraza en nuestra vida, recubiertos del amor de Dios, pero católicos que cumplamos con todo lo que Dios manda, no católicos del 99% del mundo y el 1% para Dios. Eso no es. Dios es el vencedor, Dios es el que ilumina esas tinieblas que a veces llegan a nuestra vida. Y aboguemos por nuestros hermanos que se encuentran en dificultades de diferente tipo, a través de nuestra oración, de nuestra Eucaristía. Para eso es la fiesta de todos los santos, eso es lo que se llama la comunión de los santos. Y a veces los hermanos separados, los protestantes, nos dicen, es que usted cree que con un pecado, esos pecados que se cometen, usted va donde un sacerdote y el padre le dice, haga un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y ya todo queda perdonado. ¿Usted cree que eso es así? Pues yo sí lo creo, porque resulta de que nosotros, estando en esta iglesia militante aquí en la tierra, sabemos que hay una iglesia triunfante en el cielo y una iglesia purgante, la iglesia del purgatorio. Resulta que ese Padre Nuestro que me manda a ser el sacerdote con un Ave María y un Gloria, cuando yo lo hago lo estoy uniendo a la comunidad, o sea, a la comunión de los santos, a la iglesia triunfante, purgante y militante, a esos Padre Nuestros y Ave Marías y oraciones y sacrificios y por los méritos de todos los santos. Entonces eso se vuelve, esa oración es así, sea un Padre Nuestro, eso se convierte en una bola de nieve con mucho poder. No nos dejemos meter
aprender mentiras de nuestros hermanos separados. Oremos por ellos, porque tarde o temprano ellos tendrán que llegar también a conocer de Dios realmente, no solamente de ese conocimiento parcial que tienen, sino de un conocimiento completo de Dios, donde puedan ellos entrar nuevamente a esa iglesia de donde algún día salieron, donde algún día se llamaron hijos de Dios y fueron bautizados y recibieron los demás sacramentos, pero por ese orgullo salieron de allá algún día, como lo hice yo. Hoy se lo digo a ustedes, hermanos, yo fui protestante, yo fui evangélico y estuve metido 4 años con los testigos de Jehová, pero por gracia y misericordia de Dios y por la insistencia de esa Madre Celestial, la Santísima Virgen María, hoy me encuentro nuevamente aquí con ustedes, porque después de hablar mal de mi iglesia, de mis sacerdotes, y hablar mal de los sacramentos y burlarme de todo lo que tenía que ver con Dios, hoy estoy aquí hablando de ellos, de estos sacerdotes que tanto necesitan de nuestra oración. No los juzguemos, son hombres como nosotros que están tratando también de santificarse. Si nosotros oramos por ellos, ellos cada vez van a ser mejores. Hoy defiendo mi iglesia, defiendo todo lo instituido por Dios que se encuentra en su palabra, en el catecismo de la Iglesia Católica, en todos esos documentos eclesiales que hay donde realmente está la verdad. La gente dice y habla cosas, y es que la iglesia esto, y se escucha hasta dentro de los mismos católicos comentarios bastante difíciles de uno aceptar que venga de un hermano de su misma iglesia. Pero ¿por qué hacen esto? Porque no tienen el conocimiento verdadero. Váyanse al Concilio Vaticano II y a cuántos documentos que ha sacado la Iglesia donde uno puede entender que si le están diciendo algo, saber si esto es verdad o es mentira. No pasemos entero, como se dice vulgarmente, busquemos. Y también tenemos que buscar un director espiritual para que podamos ir avanzando en la fe, para llegar a esas alturas donde nos quiere el Señor, que es ser contemplativos. Por eso yo les digo, no hay que cansarse, hay que seguir para adelante, pero mientras sigamos compartiendo todo este tipo de celebraciones y de cosas, a veces chistes que se dicen en las empresas, en los colegios que tienen que ver con Dios o con la iglesia, hay que hacernos a un lado y con el amor de Dios corregir y decir eso no está bien, porque si yo me río y si yo comparto esto, realmente estoy siendo un católico tibio y no estoy siendo ese soldado de Cristo que realmente quiere en esta tierra para poder evangelizar y convertir muchas más personas para que lleguen a Dios. No se olviden que tenemos grandes amigos allá en el cielo. Por eso el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Unamos nuestras oraciones a ellos, a esa iglesia triunfante, a esa iglesia militante y purgante, porque ellos están allí realmente para interceder por nosotros allá en el cielo, por nuestra salvación. Oremos por nuestros hermanos, amigos, familiares difuntos, que se han ido si están en esa iglesia purgante, para que nuestras oraciones lleguen a Dios y ellos muy pronto puedan salir de allí a disfrutar de los deleites del cielo. Y así de esta forma ellos también se convierten después en grandes intercesores por todos nosotros, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Si miramos la palabra de Dios en 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Mira el Señor cómo nos exhorta y nos dice que yo no puedo ser, dice el Señor, que Él vomita a los tibios, o yo soy caliente o soy frío, pero tibio no. Si yo participo de estas fiestas de la oscuridad, si yo voy a donde el medio un espiritista, a José Gregorio Hernández, que hay sanaciones, que no sé qué, por favor, yo no puedo participar de esto porque sería un yugo desigual. O soy crédulo o soy incrédulo, o creo en Dios o no creo, pero no creer a medias. Por eso el tener estas prácticas idólatras de los paganos, esos son cultos a Satanás, sin importar lo que el adorador piense o intente que tenga esta festividad. Eso es de él. Si ustedes quieren
más textos bíblicos acerca de todo esto que es el ocultismo y el espiritismo, puedes mirar Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, Segunda de Crónicas 11:15, Éxodo 22:18. Y así hay una cantidad de textos bíblicos donde el Señor lo hace en hacer referencia en su palabra de cuidarnos, de no perder ese pacto que hemos emprendido con Él. Nuestro Dios condena todo este tipo de prácticas, todo este tipo de tradiciones religiosas paganas, porque son creencias de estas personas incrédulas, aunque lo estén haciendo con el mejor corazón. Por eso, hermanos, no busquemos dioses donde no los hay. Hay un solo Dios que es el Padre Yahvé, nuestro amado Jesucristo, el Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero que se llaman Trinidad. A veces tenemos otros dioses, nosotros los adultos, nuestra misma esposa, el esposo, los hijos, el carro, la casa, la política, y damos la vida por esas cosas. Entonces, decidámonos de una vez por todas, sigamos el camino que es, dejémonos guiar por nuestros pastores, no los pastores evangélicos, no. Nuestros pastores es el Papa Benedicto XVI en este momento, sus obispos, sus sacerdotes, el clero realmente. Luchemos por esa iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, que es el camino de salvación, es esa barca donde quiere el Señor que nosotros entremos, porque sabemos que es el lugar seguro que nos lleva a la salvación. Otra cosa, entran a YouTube, digitan YouTube y escriben en minúscula Ser Soldado de Cristo, todo pegado, todo seguido, sin puntos, sin nada. Y ahí van a encontrar varias charlas acerca de la confesión, de las indulgencias. Vamos a encontrar sobre los mensajes subliminales también algunas cosas. También pueden entrar a Facebook y buscan Jorge Alberto Vargas, y mandan la invitación, yo los acepto, porque ahí subimos muchas imágenes de Dios, muchos mensajes para seguir adelante, muchos temas del Evangelio, y también están los enlaces de las charlas de YouTube para que crezcamos en Dios. Queridos hermanos, Dios los bendiga, y ya tendremos otra oportunidad para departir y mostrar la grandeza de nuestro Dios. Amén.